Bueno, bendito Dios, gracias a Dios. Bueno, bendito sea el Señor. Dios les bendiga a todos ustedes, Dios les guarde. En este momento vamos a estar transmitiendo en vivo la bendita palabra de Dios. Vamos a entrar en un momentico de adoración, de alabanza, de ministración de la palabra, donde vamos a aprender directamente de la bendita palabra del Señor. Porque es necesario que en estos tiempos peligrosos, tiempos en que la tierra está en unas situaciones complicadas y difíciles, es necesario que el ser humano vuelva a la palabra de Dios. Recordemos lo que dice ella allí en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 24. En el verso 35, donde ella muy claramente dice, o el Señor dice, a través de su palabra, dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Volvemos a repetirlo. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 24, verso 35. Es una palabra que transmitió el mismo Señor Jesucristo y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Damos gracias a Dios, damos gracias al cielo por un día más de vida, un día más de esperanza, un día más en que podemos estar en su bendita presencia, en su palabra. Podemos de verdad aprender de Él, que es lo más importante. Es necesario realmente que volvamos nuestra mirada al cielo. Estamos en unos tiempos peligrosos. En muchas naciones con este virus han habido demasiadas muertes, hay demasiadas familias que están sufriendo, pero a la vez hoy escuché algo muy bonito que realmente me puso a meditar, y es sobre las personas que están muriendo por este COVID. Y alguien decía, un predicador famoso aquí en Colombia decía que en vez de estar sufriendo o angustiados o tristes porque el COVID nos cogió o cogió a algún familiar, deberíamos estar agradecidos con Dios. Porque cuando las personas mueren en estos tiempos, Dios los está preservando de lo que va a venir más adelante. Y son situaciones complejas, situaciones duras, que si tú lees la escritura en Mateo 24, vas a comprender la verdad de lo que realmente está sucediendo. Quiero darte a ti la bienvenida en esta noche. Ya llevábamos un tiempo en que no me conectaba en vivo para predicar a través de las redes sociales, pero hoy lo vamos a hacer con una simple y llana inquietud, y es eh, saber si realmente hemos o somos aprobados por Dios o no somos aprobados por Dios. Porque la iglesia está en una confusión tremenda para estos tiempos, donde están siguiendo más teologías humanas que no la bendita palabra de Dios. Y es necesario que la iglesia de Cristo vuelva al camino, vuelva a la verdad y vuelva a la vida. Es necesario que la iglesia de Cristo vuelva a la bendita palabra de Dios. Es necesario que la iglesia de Cristo vuelva a escuchar la voz de su Salvador, la voz de su Señor. Es necesario que la iglesia de Cristo tome conciencia que es necesario volver a la bendita palabra de Dios. Es necesario, es imperante que para estos tiempos nos alejemos de teologías, de estudios, aún hasta de predicaciones, y entremos de verdad a oír la voz de nuestro Salvador, de nuestro Creador, la voz de Dios, la voz del Altísimo. Esa voz que la iglesia durante un tiempo para acá ha dejado a un costado por escuchar conferencias, por escuchar teologías, por escuchar estudios que realmente ni edifican, pero sí emocionan. Ni salvan, ni llevan a la salvación, pero sí emocionan a los oyentes. Y yo quiero invitarte esta noche que saques tu Biblia y me acompañes, porque vamos a entrar a un tema interesante, y es saber si yo soy aprobado por Dios o yo he sido desechado por Dios y no me he dado cuenta. Es interesante. Entonces, quiero que abras tu palabra, tu Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, y vamos a entrar rapidito a analizar este capítulo porque es muy interesante, y es necesario que sepamos y entendamos si realmente estamos haciendo lo correcto,
si somos aprobados por Dios o estamos, como dice una propaganda en Colombia, en el lugar equivocado. ¿Sí? Vamos a entrar en oración en este momento, mi amado hermano, mi amada hermana que está aquí conectado, que se están conectando. Gracias a los que están escribiendo su mensaje ahí para mostrar que están conectados. Ahorita los vamos a saludar. Dios les bendiga a todos ustedes. Pero vamos a entrar en un momento de oración. Vamos a entrar en un periodo en que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor de toda gloria y todo honor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, a ti nos rendimos en este momento, Señor, en nuestras naciones, frente a una pantalla de un celular tal vez o de un computador, Señor, para que seas tú guiándonos a través de tu palabra, de tu bendita palabra, Señor, para comprender tu palabra, tu verdad, esa verdad, Señor, que muchos no quieren oír por ir tras emociones y fábulas. Padre, te pido en este momento que tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, Señor, haga la obra que tenga que hacer con nosotros a través de tu bendita palabra, Señor. Que hoy crezcamos, que hoy entendamos y podamos comprender que debemos oír tu voz y no la voz de hombres. Vamos a salirnos de teologías humanas en este momento y te pido, Espíritu Santo, que seas guiándonos a través de esta predicación y a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, vamos a una historia espectacular que se encuentra en la palabra de Dios, que realmente nos edifica a nosotros. Y realmente tenemos que entrar en la palabra, porque hoy notamos de verdad, y sobre todo por estos medios, que son las páginas sociales, a mucha gente predicando, mucha gente enseñando, mucha gente con títulos y mucha gente que está llevando la palabra de Dios, algunos en forma correcta, otros de forma equivocada, y otros que lo que están haciendo es transmitiendo lo que han escuchado de otras predicaciones de otros hombres o lo que les han enseñado en sus seminarios, sin ir a verificar si esa verdad está realmente correcta y dada de la palabra de Dios. Por eso es necesario, mi amado hermano, que tú, que yo, nos alejemos de las teologías humanas y entremos a oír la perfecta palabra de Dios, la voluntad de Dios, que es lo que nos interesa. Porque ningún ser humano a ti te va a salvar. Ningún ser humano subió a la cruz del Calvario por ti y por tus pecados, sino fue el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces es necesario escuchar su palabra. Y hoy quiero que entremos en este estudio en 1 Samuel, capítulo 15, para que sepamos si estoy en lo correcto o si ya he sido desechado por Dios y no me he dado cuenta. Vamos a la palabra de Dios en este momento. Dice en el verso 1, o el título dice, Saúl desobedece y es desechado. Escuche esta connotación tan tremenda de esto. Dice, Saúl desobedece y es desechado. Entonces, encontramos una gran verdad, y es que la desobediencia a la palabra de Dios provoca que seamos desechados por el Altísimo. Y increíble. Y algunos me han dicho cuando han escuchado esta predicación, pastor, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Sí, está escrito como un referente en el Antiguo Testamento, pero el mismo Jesucristo, en el libro de San Mateo, capítulo 24, verso 35, dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían. Y sabemos que Jesús es el Elohim, el Altísimo. ¿Ya? Entonces, dice así, verso 1, después Samuel dijo a Saúl, recordemos Samuel el profeta, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Y así mismo ha pasado de pronto contigo, y es para que tú entres a analizar tu vida y sobre todo tu ministerio. Si estás ejerciendo el ministerio correctamente o en forma equivocada. Porque has sido ungido, sí. Y a muchos de ustedes, sin importar el género, han habido hombres con títulos que los han ungido y les han dicho tiene ministerio, y usted sabe que tiene ministerio y ha ejercido el ministerio, pero vamos a ver a través de la palabra si lo estamos ejerciendo en forma correcta o en forma equivocada. Y si yo no obedezco, según el título del capítulo 15 de 1 Samuel, la palabra del Señor, puedo ser desechado. Dice así el verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Recordemos la historia, Amalek
Israel iba a pasar y ellos se opusieron y no los dejaron pasar. ¿Sí? Entonces, esto provocó un castigo de Dios después y tiempo después. Ojo con esto, porque si tú eres de las personas que se oponen a que un siervo o una sierva de Dios cumpla una función enviada por el Altísimo, pagarás las consecuencias. Está escrito. Y la palabra de Dios quedó plasmada para nosotros como ejemplo para que en ella sigamos y corrijamos nuestro camino. ¿Sí? Dice por ahí un proverbio que sabio es el que corrige su camino viendo el error o la falla de los demás. Y necio es aquel que tiene que equivocarse y pagar las consecuencias para corregir su camino. Entonces, vemos que la palabra de Dios fue plasmada para ti y para mí, para que aprendamos de los errores del pasado de ellos. Y dice la palabra de Dios en el verso 3, ve pues y hiere a Amalek. Esto se lo estaba diciendo el Señor a Saúl, el rey de Israel. Ve pues y hiere a Amalek. Escuche la orden del Señor. Ve y hiérelo. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Israel. Y aquí encontramos una gran verdad. Lo que tú siembres, eso cosecharás, y sobre todo con siervos y con hijos de Dios. Si tú siembras, cosechas. Los eneos tuvieron misericordia con el pueblo de Israel cuando subían de Egipto a la tierra prometida, y adquirieron misericordia después cuando Saúl fue a destruir a Amalek. Pero miren lo que sucede, algo muy tremendo y particular. En el verso 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas de Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Escuche esto, lo que dice en el verso 8, y aquí es donde tú vas a entrar a analizar tu vida. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. La orden era matar todo, acabar con todo, fue la orden de Dios. Pero entró algo muy tremendo acá. Verso 8 dice que tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, ¿qué estaba haciendo Saúl? ¿Le obedeció a Dios? Sí, le obedeció a medias. Y hay muchos hermanos que a Dios le están obedeciendo a medias. Cumplen su palabra por partes. Esto sí lo cumplo, esto no lo cumplo. Vamos a ver lo que sucede por estar así. Dice la palabra de Dios, verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas, escuche, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Permítame un segundo, voy a hacer una alegoría, porque si yo empiezo a parafrasear y empiezo a hacer una comparación de lo que sucede hoy en muchos de los templos o iglesias en el mundo entero, es que los líderes están escogiendo lo mejor. Aquellos hermanos que tienen una capacidad económica alta, y a los pobres, a los desvalidos, los menosprecian. Y esto siempre ha estado en el corazón del ser humano. Mire que Saúl también cometió esa falla. Pero viene algo tremendo. Verso 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, escuche lo que dijo. Verso 11, me pesa, dice la palabra de Dios, haber puesto por rey a Saúl. Qué tremenda connotación trae esto, que el mismo Altísimo le haya pesado haber puesto a este hombre por rey. ¿Por qué? Porque no le obedeció. Y viene una pregunta para ti y para mí. ¿Qué estará pensando el Altísimo de ti y de mí?
¿Será que Él está agradado contigo y conmigo? ¿O también estará diciendo, me pesa, señalándote a ti o a mí? Digno de meditar esto en nuestras vidas, ¿cierto? Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Imagínense. Y no ha cumplido mis palabras. O sea, usted puede ser un predicador, una predicadora, un hombre, una mujer de Dios. Puede que tenga título, puede que no tenga título. Pero cuando usted cumple la palabra de Dios a medias, usted tranquilamente está en contra y volviéndose del Altísimo. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Señor. Dice así: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínense, Samuel se puso a clamar. Recuerdo la historia de Abraham y Lot, cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham también se puso a clamar por Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos la contestación del Señor, que no había ni uno solo justo. Es increíble. Ven lo que dice la palabra en el verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, mire el error tan tremendo. Primero le desobedeció, ¿cierto? Dice, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Y recordemos que la palabra de Dios por allá en Deuteronomio dice que no nos podemos hacer imágenes ni del cielo, de la tierra, ni nada de lo que hay sobre la tierra. Y este se levantó un monumento para él. Tremendo. Y se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gigal. Y aquí viene algo muy grave y delicado. En verso 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Escuche lo que le dijo Saúl a Samuel. Y normalmente pasa que cuando una persona no cumple la palabra de Dios, reconoce a quien la cumple como un bendito del Altísimo y se lo dice. Es increíble. Mire, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cómo se atreve a mentir? Estaba mintiendo. Entonces note que la desobediencia lleva a la avaricia y la avaricia lleva a la mentira. Son tres connotaciones que trae hasta el momento el desobedecer a Dios. Porque cuando tú desobedeces la palabra del Señor, empiezas a crear una cadena de hechos y sucesos que van atados el uno al otro para destrucción de tu propia vida. Desobedeció, se llenó de avaricia porque perdonó lo mejor de las vacas, de los carneros y los tesoros y se cogió lo que más valía. Y ahora le está mintiendo al profeta, diciendo que sí obedece. Y así hay muchos hermanos que cuando se confrontan con la palabra se llenan de altivez. Yo sí estoy obedeciendo la palabra de Dios. Yo soy un siervo del Dios viviente. Yo no sé qué. Y siempre ponen el pero. En vez de analizar su propia vida. Si realmente obedecen a Dios o no están obedeciendo a Dios. Y vamos a algo tremendo. Porque muchos están obedeciendo es a hombres. A teologías humanas. Y tienen el descaro que se compran el libro del pastor X famoso del mundo entero, lo leen y transmiten esas enseñanzas a la iglesia en vez de estar comiendo palabra y prestando su boca para transmitir la bendita palabra de Dios. Vamos a ver que esto es delicado. Miren lo que dice la palabra. Verso 14 de 1 Samuel 15 dice, Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Porque la orden fue directa, precisa y concisa. Acaba con todo. Aún hasta los bebés, imagínense. Los de pecho, los niños, ancianos, todo. No podía dejar ni animales siquiera. Pero Samuel estaba escuchando el bramido de los animales. Y dice, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis ojos. Perdón, oigo con mis oídos. Y así tú puedes estar diciendo muchas cosas sobre ti mismo. De que eres un siervo, de que eres una sierva, de que estás cumpliendo a Dios.
pero estás demostrando lo contrario con tus actos. Con tus actos demuestras y pisoteas la sangre de Jesucristo. ¿Qué pasaría si yo fuera a tu casa, a tu hogar, y le preguntara a tu familia quién eres tú realmente? ¿Qué me dirían tus hijos de ti? ¿Qué me diría tu esposo, tu esposa de ti? ¿Qué me dirían tus padres de ti? ¿O qué me dirían tus vecinos si yo fuera a preguntar por ti quién eres realmente? ¿Te identificarían como un hijo, como una hija del Dios viviente? ¿O sacarían tus cueritos o tus trapos sucios al sol para vergüenza? Saúl quiso mostrarse como el triunfante porque llegó y levantó un monumento. Aún se atrevió a decirle al profeta: sí, cumplimos con la orden de Dios. Pero las circunstancias y el ruido de los animales lo delató. Miren lo que dice la palabra. Verso 15 dice: y Saúl respondió, miren lo que dice, lleva a la justificación. Entonces entramos al primer principio por no obedecer la palabra de Dios, ¿qué es? ¿Cierto? Usted no cumple la palabra de Dios, desobedece. Se llena de avaricia, miente y se justifica. Y así hay muchos que justifican sus actos, sus palabras y sus pensamientos y su vida. ¿Por qué? Porque como no obedecen la palabra de Dios, tienen que llegar a esta circunstancia. Justificarse a sí mismos para tratar de librarse de todos esos actos malos y bochornosos que han hecho. Dice: Saúl respondió, de Amalec los han traído. Escuche, los han traído. ¿Ustedes recuerdan la historia del Edén? Cómo cuando Dios, el Señor, apareció y decía: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él decidió salir, le dijo, se justificó: la mujer que me diste me dio el fruto y yo comí. Y Saúl aquí estaba diciendo: los han traído, se salió de ahí, ¿cierto? O sea, le echó la culpa al pueblo. Así como muchos justifican sus malos actos, justificándose, echándole la culpa a otros. Miren lo que dice: porque el pueblo, ¿sí ve que se salió justificándose? Perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Mire qué error tan tremendo, y es justificar sus actos y su desobediencia llevando sacrificios al altar. Y así hay muchos hermanos. Tienen una vida disoluta, una vida tremenda, una vida pero que es bochornosa, y creen que con llevar ofrendas al altar ya está todo solucionado. Cumplí a Dios, y no es así. Estás completamente equivocado, porque Dios no necesita ni tus diezmos, ni tus ofrendas, ni tus sacrificios. Necesita que tú le obedezcas. La obediencia te exalta y te lleva al triunfar en la vida. Pero no la obediencia a hombres, sino la obediencia al bendito Hijo de Dios y a su bendita palabra. Miren lo que dice acá: para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Miren lo que dice: ni siquiera tiene ¿cómo se podría decir? Ni siquiera atrevimiento, ni siquiera piensa en qué es lo que está hablando, sino le dice a Samuel: tu Dios. Ya Dios, o la desobediencia a Dios, lleva para que el pensamiento del ser humano no lo vea como mi Dios, sino su Dios, el Dios del otro, no el propio. Y Saúl, siendo siervo de Dios y habido siendo nombrado por Dios como rey, ya no le decía mi Dios, sino tu Dios. Tremendo, ¿no? Miren lo que dice: pero lo demás lo destruimos. Mire qué justificación. El pueblo, pero lo demás lo destruimos. O sea, mire, analícelo. Le echó la culpa al pueblo, pero él cumplió destruyendo lo demás. En la destrucción de lo demás se incluye, pero en la desobediencia él se quiere lavar las manos. Miren lo que dice la palabra de Dios, que es algo muy tremendo. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte. Y esto va para ti también, que me estás escuchando en esta noche. Déjame declararte que si tú has desobedecido a Dios y a su palabra,
Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y hay teologías sobre la iglesia y sobre la faz de la tierra, donde están consintiendo el pecado y a los pecadores, diciendo que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mentiroso el diablo, por ninguna parte de la palabra de Dios yo encuentro eso. Tanto la persona que peca y el pecado se convierten en la misma cosa y son aborrecidos y desechados por Dios, a menos de que esta persona se arrepienta y corrija su camino y busque a Dios en espíritu y en verdad. Mientras la persona siga en pecado, será desechado por Dios. Solamente que las teologías humanas dicen que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. Mentiroso el diablo. Si tú pecas, serás desechado. Y si tú te arrepientes, serás recibido como hijo en obediencia y en amor por un Padre amoroso que te perdona. Miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 19. Pregunta el profeta en nombre del Señor. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y hoy encontramos ministerios que han dejado de obedecer al Altísimo, han dejado de predicar la palabra para predicar teologías, porque se van al botín, se preocupan más por las finanzas, por la economía de la iglesia, que por la salud espiritual de las ovejas. Y todo es dinero. Y desechan a los hermanos que ofrendan poco o diezman poco. O si el hermano no puede diezmar, peor lo desechan. Pero vaya usted sea un buen diezmador y verá. Es atendido y recibido como rey en la oficina pastoral. Es invitado a los almuerzos con el pastor. Y es el mejor amigo de su pastor. Pero si usted es pobre, ni siquiera tiene entrada para una consejería. Porque el ser humano hoy en día está actuando igual que Saúl. Se fue al botín y se olvidó obedecer a quien lo ungió como rey. Que tú no estés cayendo en esto. ¿Ven lo que dice el verso 20? Dice, y Saúl respondió a Samuel. Antes se enojó, dice, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Esa fue su respuesta. Así como cuando tú te has atrevido a ir a donde un pastor y le has hablado en el nombre del Señor para que se arrepienta y se enojan. ¿Quién es usted? Yo soy el ungido. Y no escuchan la voz del profeta. Miren lo que dice. Mas el pueblo, y sigue respondiendo Saúl, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Miren lo que se atreve a decir. Las primicias del anatema. ¿Y a quién le enseñó a este? Que cuando usted desobedece y lleva maldición, Dios le va a recibir esa maldición como primicia. Y hay hermanos que los hacen. Hay personas que hasta roban cantidades de dinero y se atreven a llevar una ofrenda a las iglesias. Dios mío. Conocí una persona aquí en Colombia que increíble perteneció a un grupo de narcotraficantes en la ciudad de Yopal, en Colombia. Y me decía que ellos conocen el plano espiritual y las bendiciones del plano espiritual. Y mandaban ofrendas a determinadas iglesias y determinados pastores. Y esto no pasa solamente en Colombia, pasa en el mundo entero. Para que los pastores los bendigan. Y sus vueltas o sus business, como lo llaman hoy en día, les salgan bien. Y los pastores reciben el botín y los bendicen. Y eso es anatema, es maldición y no tiene por qué entrar en el tesoro de la iglesia. Y hay muchas mal llamadas mega iglesias que se han financiado con dinero del narcotráfico. Y hay pastores que comenzaron pequeños y de un momento a otro crecieron de tal manera y le atribuyen con teologías que es la bendición de Dios y mentiroso el diablo. Han sido utilizados para lavar dinero del narcotráfico.
y viven bien, y predican bonito, y tienen programas de televisión, y escriben libros, y tienen emisoras de radio, producto de que prestan sus iglesias para lavar dinero del narcotráfico. Y muchos, ignorando las Sagradas Escrituras, acuden a ellos y se congregan en esos sitios. Yo sé por qué lo dijo. Verso 22 dice algo muy tremendo. Y Samuel le respondió y le dijo, y pregunta, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? ¿Usted cree que Dios le recibe a usted sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos, sus primicias, si usted no le obedece, si usted ni siquiera conoce quién es el Dios al cual usted le está ofrendando, al cual le está diezmando? ¿Acaso Dios necesita holocaustos? ¿Necesita sus sacrificios? ¿Necesita sus pactos? Él es el dueño del oro y la plata, dice Deuteronomio 8:18, y Él la da a quien Él quiere. Él no necesita nuestros tesoros. Somos nosotros que necesitamos la bendición de Él. Y para poderla recibir, tenemos que obedecer. Y si no obedecemos, en vano estamos llevando holocaustos. Es anatema, es maldición al Altísimo. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Lo repito, dice la palabra de Dios, verso 22 de 1 Samuel capítulo 15. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, o tus ofrendas, o tus diezmos, o tus pactos, o tus primicias. Dios quiere que tú y yo le obedezcamos. Y muchos se la pasan en holocaustos y ofreciendo anatema y maldición sin obedecer y sin conocer la voluntad del Dios que dicen amar, porque no le conocen. Miren lo que dice la palabra, algo tremendo. Ojo a esto, por favor, atención. Verso 23 dice, porque como pecado de adivinación, escuche esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Si tú no obedeces al Dios viviente y te la pasas obedeciendo teologías humanas, estás en rebelión contra el Altísimo. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Y es tremendo como muchos han caído en obstinación. Y son aquellos hermanos que por más que se les muestra a través de la palabra de Dios, que se alejen de las teologías y busquen al Dios viviente, que corrijan su camino, son obstinados en seguir a hombres, en seguir en teologías humanas, porque no les interesa oír a Dios, sino tienen su mente hacia el ser humano, desconociendo que quien sigue a un ser humano y no obedece la palabra de Dios está en fornicación y adulterio espiritual. Esto es tremendo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eres pastor, eres profeta, eres apóstol, eres maestro, eres evangelista. Ahora analiza tu ministerio y qué ministerio estás desarrollando. Un ministerio del verdadero evangelio, de la sana doctrina, donde Dios habla como lo hizo con Ezequiel, y Ezequiel simplemente transmitía sin dar opiniones personales, o eres tú el que transmites teologías o estudios bíblicos para que tu predicación y tu culto en tu templo se vea bonito y espectacular, para cautivar simplemente las emociones de quienes están allí y después pedir dinero porque has tocado el corazón de ellos? ¿Bastas del botín o simplemente eres un instrumento del Dios viviente para obediencia? Perdona que te hable así, pero es la verdad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, reconoció.
¿Cuándo reconoció que había pecado? Cuando fue desechado, cuando se le dijo, tú ya no vas a ser rey. El Dios Santo le pesó el título, le pesó el cargo, le pesó la investidura, el dinero, la buena comida, la buena camioneta. Pero muchos tienen miedo de decirle a hombres, supuestamente Dios, que están en pecado. Porque las teologías han enseñado que el hombre de Dios es intocable. Porque David no quiso tocar a Saúl cuando estaba en la cueva y le cortó el manto, simplemente dijo, ahí Dios me libre de tocar al hombre de Dios, al hombre de Jehová, al ungido del santo. Y se les olvida otras porciones donde el Señor nos manda a hacer atalayas. No te calles, obedece a quien te envió, y es el Santo de Israel. Miren lo que dice la palabra. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque temía el pueblo, mire qué gran error que están cometiendo muchos ministerios. Porque temía el pueblo y consentí la voz de ellos. Hay muchos pastores que les gusta predicar lindo, bonito, finanzas, prosperidad, sanidad, que te va a ir bien. Y dígase los mal llamados profetas modernos, que todo te vaticinan que te va a ir bien y que vas a ser bendecido, vas a prosperar. Con la palabrita, yo veo, yo siento, yo no sé qué, yo sí sé cuándo. Pero nunca llevan al pueblo a obedecer a Dios y su palabra. Porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Y muchos no predican la verdad de Dios. ¿Saben por qué? Porque las iglesias se les desocupan, los hermanos se le van y las finanzas caen. Y no debe ser así. Debemos obedecer a Dios, no a los hombres. Dice la palabra de Dios algo muy tremendo. Perdona pues ahora mi pecado. Imagínense. Viene Samuel y le dice a Saúl su pecado. Y Saúl, en vez de dirigirse al Altísimo, le dijo al profeta, perdona mi pecado. No se arrepintió de corazón, como lo hacía David, que David cometía errores y rasgaba sus ropas, se rapaba su cabeza, su barba, su cuerpo y entraba en silicio compungido, con un corazón contrito y humillado, pidiendo clemencia y misericordia porque se había equivocado. Pero Saúl no lo hizo así. Saúl simplemente dice, perdona mi pecado, pues ya la embarré, perdón. En vez de obedecer a Dios. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Eso es lo que hacen muchos. Nos buscan a nosotros para que oremos por ustedes. Porque se equivocaron, porque en vez de dirigirse al Altísimo directamente, buscan a hombres. Y Samuel respondió a Saúl, dice, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Donde yo he vuelto a ver valientes que se atreven a hacer esto, no lo hacen. Al contrario, hay mucho ministerio que está consintiendo el pecado y consintiendo a los pecadores y son sus grandes amigos, porque son los que sostienen económicamente ese ministerio. Miren lo que dice la palabra. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y si tú sigues desobedeciendo la palabra de Dios, Jehová te va a desechar aún de la bendición que te ha dado. Así no tengas título ni tengas ministerio. Desobedece y perderás tu hogar. Desobedece y perderás tu bendición. Desobedece y perderás las oportunidades que el mismo Altísimo te ha brindado a ti cuando tú le obedecías. Acuérdate de aquella temporada cuando no tenías nada, cuando estabas sufriendo, ibas al altar de rodillas y clamando y pidiendo misericordia al cielo. Y tú mismo le prometiste a Dios que le ibas a servir. Tú mismo le pediste a Dios que te bendijera, que te concediera la salud, que te bendijera económicamente, que bendijera tu hogar, que bendijera tu ministerio. Y tú le servirías. Y Dios te bendijo de 1001 maneras y lo sabes muy bien. Y tú no le has cumplido porque ahora pareces un impío vestido de oveja. Pareces un hombre y una mujer que publica cosas bonitas, pero tu vida dice lo contrario. ¿Qué estás esperando? ¿Ser desechado? Cuando ya no tengas nada.
Cuando estés en situaciones difíciles para reconocer tu error. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado de hoy de ti el reino de Israel y no lo ha dado, y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Y asimismo el Señor te dice hoy: si tú no te vuelves a él, si no te devuelves un corazón contrito y humillado, si no le obedeces, toda la bendición que él mismo te ha concedido cuando tú mismo clamaste por misericordia, verás que se irá de ti y pasará a otros. Y lamentarás mucho. No esperes a caer fondo para reconocer tu falla y tu error. Vuélvete a tu Creador. Dice el Señor: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Miren lo que dice la palabra. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, Saúl le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres, Dios santo. Así hay muchos que por el título, por la posición en que se encuentran, prefieren ser honrados antes de buscar la misericordia del Altísimo. Prefieren ser honrados y elogiados ante los hombres, porque puede más la avaricia, la economía, el vivir bien, que el obedecer la bendita palabra del Señor. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, pidió Saúl, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Mire otro error, sigue el pecado. Cuando hay el pecado en la vida de cada ser humano, ya Dios no es mi Dios, sino es Dios. Y allá en Romanos capítulo 1 dice que el pueblo no honró a Dios como Dios y por eso Dios los entregó a espíritus y a pasiones vergonzosas y fueron desaprobados. Honra a Dios como tu Dios, no como Dios. No lo veas distante, no lo veas como el Dios del cielo, velo como tu Dios, como tu Salvador, como tu Señor. Y verás el cambio en tu vida, el cambio en tu hogar, el cambio en tu salud, el cambio en tu economía. Y todo te irá para bien, dijo el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová, dijo el Señor, dijo David también en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Ni siquiera tienes que hablar, ni siquiera necesitas expresar. Deleítate y gózate en Él obedeciendo su palabra. Miren lo que dice acá, dice: y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Mire, ¿de qué le sirvió a este hombre arrepentirse y adorar? ¿De qué le sirvió ofrendar y sacrificar? Si Dios no recibe ofrendas cuando tú no le obedeces. Puedes llevar millones, puedes enviar ofrendas, millones, lo que quieran de dólares a quien quieras, y no será acepta por Dios, porque tú eres un hijo de desobediencia. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, el pecador. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo el profeta: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, porque eso era el pecado tremendo que tenía Amalek. Amalek mataba a los hijos y dejaba viudas y huérfanos y las mujeres sufrían, y ese clamor llegó al Altísimo. Por eso también Amalek fue castigado y destruido por Dios. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gahab de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida,
Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. El pueblo pecó porque su cabeza pecó. El pueblo no obedeció porque la cabeza, que era el rey, lo permitió y desobedeció. Y así como el hombre desobedece a Dios y comete pecados siendo o teniendo un título en una congregación, el pueblo peca porque espiritualmente es contaminado, porque su cabeza está contaminada. ¿Tú estás congregándote en algún lado y vives en ruina, en miseria y en pobreza? ¿Y tú cumples la palabra? Pregúntate, ¿cómo es la vida privada de ese hombre? ¿Tu esposo está en adulterio y fornicación? Pregúntate por la vida privada, esa vida secreta de la cabeza de quien está dirigiendo la congregación, o los líderes de adoración y alabanza, cómo es que son realmente. Por lo que ellos pecan en lo secreto, contaminan a la iglesia a nivel espiritual. Y esta es la respuesta de por qué vive la situación que viven. Y muchas mujeres viven pidiendo oración porque sus esposos se están yendo con otras mujeres, porque viven en ruina, porque Dios no los escucha, porque están en un lugar contaminado y han sido desechados por Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias en este momento, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor, por tu favor, Señor. Te doy gracias porque ella me habla duro y a veces no me gusta como ella habla, Señor, porque se mete con mis intimidades y se mete con mis más profundos problemas, Señor. Gracias por hablarme así. Gracias por corregirme. Gracias por guiarme, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo hace la obra. Te bendecimos. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra bendita nos permite corregirnos en este momento. Nos abre los ojos para saber si estamos obedeciendo y estamos en lo correcto o hemos sido desechados por ti y no lo sabemos. Porque Saúl siguió siendo rey durante un tiempo, pero había sido desechado por ti por desobedecer. No permita, Señor, que entremos en rebelión, como dice tu palabra. Porque tu palabra también dice que los cobardes, los hechiceros, los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Y si el desobedecerte a ti y el entrar en rebelión contra ti es igual que la adivinación y la idolatría, Padre, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Perdona, Padre bendito, nuestras fallas, nuestros errores. Perdona, Padre, por no entrar a tu palabra y conocerte a ti realmente. Perdónanos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, reargúyenos, tócanos, límpianos en este momento. Y permítenos que entremos en tu presencia, Señor, no solamente para reconocer nuestros pecados, sino para que tú los limpies nuestras almas, nuestra mente, nuestro cuerpo completamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Perdona mi pecado, Señor, y perdona mi día a día por no buscar tu presencia y por no permitir ser guiado por ti y por haber caído en teologías humanas, Señor. Queremos volver a tu palabra, queremos volver a escuchar tu voz, queremos volver, así no nos guste, Señor, a escuchar cuando nos hemos portado mal para redarguirnos, Señor. Te pido en este momento, Señor, que bendigas a cada oyente de esta predicación, Señor. Bendice, Padre bendito, a cada persona que se ha conectado, Padre. Te pido que bendigas en este momento, Señor, a la hermana Celilita Osma, Señor, donde quiera que se encuentre, Padre. Te pido que bendigas a la hermana Jessica Villegas, allí en su nación, Padre. A la hermana Carmen Dolores García Entiago, Señor, bendícela también a su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a la hermana Lourdes Cortés, Padre bendito. Bendícela también allí en Argentina, Señor. Bendice a Victoria allá en los Estados Unidos, Señor. Gracias te pido, Dios, en este momento por ellos. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Bendice a la hermana Ligia Díaz, Señor. Bendice a cada oyente, a cada persona que aún después de que terminemos esta transmisión, Señor, escuche su palabra. Sé que a algunos no les va a gustar, sobre todo aquellos que tienen título, Señor. Pero la verdad tuya hay que expresarla para la salvación de muchos. En este momento y en esta hora damos honra, gloria y alabanza al Santo de Israel,
al Elohim, al Yeshua, a Jesús, al Hijo del Dios viviente. Espíritu Santo, bendícenos, guárdanos, protégenos y guíanos al camino, a la verdad y a la vida, que es Jesucristo, para llegar al Padre. Señor Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ven a nuestra vida en esta hora. Limpia lo que tengas que limpiar y corrige lo que tengas que limpiar en el nombre de Jesús. Danos la salud, danos la prosperidad espiritual y económica, danos la salud física y espiritual. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hijos, bendice nuestros hogares, Señor. Bendice nuestra entrada y nuestra salida. Da empleo, Señor, a aquel que no tiene. Dale salud al que no la tiene, Padre. Y a aquellos que el COVID-19 los ha tocado, te pido misericordia, Señor. Derrama misericordia sobre tu pueblo cuando te clama, Padre. Perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas, Hijo de Dios. Te lo pido en el bendito nombre de Jesucristo. Bendice los hogares, bendice las familias, Señor. Y aún aquellos que nos persiguen y nos oprimen, Padre, te pido que los bendigas en el nombre santo de Jesucristo. Bendice a aquel que se atreve a bendecirnos. Y bendice a aquel que se atreve a maldecirnos y a perseguirnos. Bendice a aquel que nos pisotea. Bendice a aquel, Dios mío, que nos difama, que miente sobre nosotros, Señor. Pero permite que conozcan tu palabra y tu favor y tu misericordia. Te pido en este momento, Señor, por tu misericordia, Señor, que descienda del cielo, Padre amado. Abre las ventanas de los cielos en misericordia a tu pueblo. Escucha nuestro clamor, Hijo de Dios. Espíritu Santo, apropiate en cada nación de aquel que te clama, de aquel que te busca, de aquel que quiere conocerte cada día más. Perdona si nos hemos alejado de tu palabra. Perdona si nos hemos alejado, Señor. Bendice a la hermana Aurora Elizabeth y Bacache Ramírez, Señor. Bendice a la hermana Lourdes Cortés, papá hermoso. Bendice a Laura Esparza Luna allá en México, Dios. Bendice a cada persona a través de esta transmisión, Dios. Concede, Dios mío, la petición del corazón, porque hay muchas peticiones, hay mucho clamor, hay mucha necesidad, Señor. Necesitamos de ti, de tu favor, de tu misericordia, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Dios, en estos tiempos difíciles, donde está escaseando el alimento, donde muchos no tienen trabajo por causa de la pandemia, Señor. Y aquellos que el COVID-19 les tocó, Señor, repréndelos, Señor, en el nombre de Jesús y aleja de ellos esa enfermedad, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y si yo me he equivocado, como hombre, como ser humano, como esposo, como padre, como hijo, perdóname, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Necesito de ti. Necesito de tu presencia en mi vida. No me sueltes de tu mano, Señor. Ni sueltes a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que están viendo esta transmisión, Padre. Te pido que los bendigas, Señor. Y que esta misma noche los sorprenda, Señor, con esa misericordia del cielo que es linda y que solamente tú puedes dar y que la conocemos a través de tu bendita palabra. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habló Pastor Carlos Bolívar desde Bogotá, Colombia. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les amamos y les envío un fuerte abrazo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigan buscando la presencia de Dios, sigan buscando el favor de Dios y sigan buscando la misericordia de Dios a través de su palabra. Búsquela, cómasela, vívala y vas a ver la gloria de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.